Lucas 1 y en Lucas 2 su nacimiento, un nacimiento también, todo hay que decirlo, sobrenatural. Y empieza la historia de Juan, como empezaría la historia de muchos profetas. Si tú ves el Antiguo Testamento, es común que los libros proféticos empiecen con palabra de Dios a Isaías, o palabra de Dios a Nahum, palabra de Dios a Jeremías. Dice que en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. A diferencia del resto de profetas, Juan va a hacer algo extra. Va a llamar a la gente a hacer una acción física y tangible, que es ir y bautizarse por el perdón de los pecados, por el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y de dónde viene ese bautismo, no? Es un bautismo que a día de hoy es símbolo del cristianismo, pero ¿de dónde viene ese bautismo? Ese bautismo no era de Juan, ni era exclusivamente de Juan, ni Juan fue el primero que lo hizo. Os explico que en aquel entonces hay registros de la época que te hablan de que el bautismo era una práctica realizada comúnmente en diferentes contextos, pero siempre con temas de purificación, con temas de limpieza. Por ejemplo, cuando un gentil, cuando una persona no judía quería hacerse judío, se le bautizaba. Se le bautizaba para limpiarle del pasado no judío, ¿vale? Para purificarlo, para poder entrar a formar parte del pueblo judío. Cuando alguien estaba enfermo de una enfermedad que te separaba del pueblo, como podía ser la lepra, y era sanado, también se le bautizaba como una manera de purificar ese momento que él había estado inmundo y no podía estar con la gente, pero ahora ya podía volver a estar con la gente y había que lavarlo, limpiarlo, purificarlo. También algunos judíos, los más devotos, se bautizaban comúnmente, algunos una vez al día. Dice que los esenios del Qumrán se bautizaban una vez al día e incluso los judíos con dinero tenían una piscina en su casa donde comúnmente se bautizaban como un ritual de pureza y de limpieza. Juan usa algo contemporáneo como es el bautismo basado en la pureza y la limpieza para animar a la gente, para exhortar a la gente a limpiarse de sus pecados. Es como si estuviera diciendo a la gente, hasta lo que has hecho ahora no vale para nada, estás sucio, estás impuro y necesitas entrar al agua y limpiarte, necesitas arrepentirte de tus pecados y ser limpio. Una predicación que, por cierto, Jesús va a corroborar. Jesús mismo en Mateo 28, versículos 18 y 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús va a continuar con lo que Juan empezó. Y de hecho, como leíamos la semana pasada, en Lucas 24, fíjate cuál es lo último que dice Jesús en Lucas. Dice Lucas 24, 46 y 47, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Esta obra que empieza Juan de bautizar a la gente por el arrepentimiento y perdón de pecados es algo que el mismo Jesús va a validar. Un arrepentimiento que tenía que ver con un cambio de mente, estás caminando hacia una dirección y arrepiéntete, cambia el sentido. Metanoia es la palabra que usa, ¿no? Y sé libre de esos pecados, ¿no? La expresión de arrepentirse y perdonar pecados se puede traducir como cambia de mente y libérate del pecado que te esclaviza. Ese es el mensaje de Juan, también predicado por Jesús, pero vamos a centrarnos hoy en cómo Juan predica su mensaje. Él está en el desierto, predicando en un lugar apartado, y dice lo siguiente, versículo 4. Así está escrito, como nos decía el poema, en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Fíjate la performance de Juan, ¿no? Juan se va al desierto para poder recitar esto y estar en medio de un desierto. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán allanados. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Fíjate bien, lee la Biblia y fíjate bien cómo las figuras que estaba utilizando Isaías y las que está recuperando Juan. Dice que preparemos el camino. Está gritándole a la gente, preparad el camino. O sea, facilitadle el camino a Dios.
Haced que el camino de Dios sea más sencillo. Preparad vuestros corazones para el Mesías que está a punto de venir. Y utiliza varias figuras metafóricas, retóricas, que te ayudan a pensar, ¿no? Si hay un valle, rellénalo para que sea más fácil. Si hay una montaña, aplánala para que sea más fácil. Si el camino está torcido, ponlo recto para que sea más fácil. Prepárate. Prepárale el camino. Facilítale el camino al que está por venir, porque ahora Dios se acerca y va a ser para todo aquel que quiera. Todo mortal verá la salvación de Dios. Dice el versículo 7 que muchos acudían a Juan para que los bautizara. Es decir, su mensaje caló. Era un mensaje popular. Lo que es curioso es que el mensaje, o sea, era popular porque la gente lo aceptaba, pero en sus formas no era nada popular. Versículo 7. Camada de víboras. ¿Quién os dijo que os podíais escapar del castigo que se acerca? Tú imagínate que empiezo yo así la predicación, ¿sabes? Que en vez de decir buenos días, digo, ¡camada de víboras! ¡Sí, tú! Es como, pues no me apetece seguir escuchando. O sea, hay un punto de, ostras, es que empezar insultándome es como extraño, ¿no? No es un animal bonito, ¿no? Que te llamen, una víbora, ¿no? Un animal habitual en el desierto, una serpiente pequeñita, venenosa. ¿Quién sabe por qué lo decía Juan? No sabemos exactamente, ¿no? Sabemos, si miras un poquito por el contexto, pues las serpientes pues, huyen del fuego, las serpientes están todas juntitas e intentan no moverse hasta que las escampas. Pero bueno, es un animal venenoso, asociado también a enemigos de Dios en la Biblia. No sabemos las motivaciones, pero sí fíjate una cosa, de nuevo Jesús y Juan, a veces que decimos que Juan era muy cañero y Jesús mucho más amoroso, ¿no? Pero Jesús en Mateo 23 dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es casi la misma frase dicha por Jesús en Mateo 23 que la que dice Juan. Pero bueno, vamos a ver qué les anima, ¿no? Yo supongo que también es una manera de llamar la atención. La gente viene para que sea bautizada y Juan, víboras, serpientes, producid frutos que muestren arrepentimiento. Eso es lo que Juan piensa que falta en el pueblo. Frutos de arrepentimiento. Pueblo, faltan frutos de arrepentimiento que se puedan ver. Demostrar con vuestras acciones y con vuestra conducta que en vuestro interior hay vida. Que se note. Que se note que realmente sois un pueblo especial. Producid frutos que tengan que ver con un arrepentimiento. Esa es la denuncia de Juan. La denuncia al pueblo. Así que Juan no solo se queda con necesitáis volver a Dios, necesitáis preparar vuestro corazón para acercaros a Dios, para que Dios se acerque a vosotros, sino que dice, no, pero eso se tiene que notar. Eso se tiene que ver. Porque un falso arrepentimiento genera un cambio en las formas, pero no, él dice, no, quiero que haya hechos, me faltan hechos, me faltan acciones. Y necesito aclararte algo, la salvación no es por obras. La Biblia es clara en eso. Aquel que tiene fe en Jesús como su único y suficiente Salvador será salvo. Pero la Biblia también es clara que una vida salva da buen fruto. El fruto, por su definición, es una consecuencia. No es un requisito. El manzano da manzanas porque es manzano. No para asegurarse de que es un manzano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Jesús y Juan no hablan de un fruto como un requisito para ser aceptado o un requisito para ser bautizado, pero sí como algo que tiene que suceder. Decía Tim Keller, un autor, una frase que me parece muy interesante, que dice, obras y fe no deben confundirse, pero tampoco deben separarse. Muchas veces las separamos, ¿no? Porque la Iglesia Católica hace énfasis en las obras y nosotros hacemos énfasis en la fe, pero la realidad es que la una necesita vivir de la otra. Y la denuncia de Juan es, pueblo, ¿dónde están tus frutos que demuestren que hay arrepentimiento en vuestro corazón? Continúa su discurso diciendo, y no os pongáis a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. No os penséis que por ser del pueblo escogido sirve de algo. No.
No os agarréis a esa identidad. Conocer a Dios de oídas. Quizás si quisiéramos trasladarlo a tiempos del 2025, quizá la frase sería: no te pienses que por asistir un domingo a la iglesia, por formar parte de la iglesia, por diezmar en la iglesia o por venir los domingos a cantarle canciones a Dios, basta. Quizás esa podría ser un símil. No os pongáis a pensar que vuestro linaje os va a salvar. Es más, dice Juan, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. De nuevo, un mensaje que Jesús en Juan, capítulo 15, va a repetir. Aquel que no da buen fruto, aquella rama que no da buen fruto, será cortada y será desechada. No es un discurso en el que Juan es súper radical y luego vendrá Jesús a suavizar el discurso. Eso no funciona así. Es un discurso en el que también Jesús mismo va a validar con sus palabras. El mensaje de Juan es un mensaje directo, muy claro. No se anda con rodeos, no estudia mucha homilética, que digamos. Va al grano, pero también es un mensaje urgente. Dice, cuidado, el hacha ya está en el sitio. El hacha ya está, no vendrá, ya está preparada, ¿no? Y aquí en la predicación de Juan yo tengo que deciros que me genera incomodidad. Me genera bastante incomodidad. Porque me genera esa tensión, ¿no? Esa tensión de... Yo no creo que el miedo tenga que ser lo que nos acerca a Dios. Yo he vivido esa parte de mi vida teniéndole miedo a Dios, ¿no? Y yo no creo que Dios quiera que nos movamos por miedo. No, tengo que hacer para no ser cortado, ¿no? Para no ser desechado, ¿no? Y no me gustaría que el miedo fuera lo que motive tu manera de vivir, porque no creo que eso entre en consonancia con el Evangelio. El tema es que aquí hay una tensión, porque es inevitable, no se puede separar, que si Dios me está salvando, es porque hay algo que me está matando. ¿Me explico? Claro, gracias Jesús por salvarme, pero todo aquel que rechace a Jesús no será salvo. Claro, precisamente el gran amor de Dios me salvó de vivir una vida de condenación. Precisamente cuando hablo del amor de Dios, no puedo separarlo de que en realidad hay una mala noticia. Y hasta que no abrazas esa mala noticia, no eres capaz de ver el valor que tiene la increíble buena noticia de que Jesús ha venido a salvarte. Por eso Juan es un tipo directo y dice, cuidado, el hacha está preparada, arrepentíos. Venid, bautizaos, arrepentíos, dad frutos que demuestren este arrepentimiento. El caso es que aunque a mí me genere tensión escuchar las palabras de Juan, el mensaje funciona. El mensaje le funciona. Y en el versículo 10, la respuesta de la gente es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta de la gente. Oye, ¿qué tenemos que hacer? La gente no rechaza el mensaje de Juan, no rechaza las palabras de Juan y le dicen, es como decirle, tienes razón, Juan, no estamos produciendo los frutos que deberíamos, lo reconocemos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿No? Yo creo como diferentes maneras de hacer la misma pregunta. Los oyentes saben que con bautizarse no es suficiente, que hace falta producir frutos de arrepentimiento. Y entonces Juan da varias respuestas. Dice el versículo 11, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Yo te he leído la nueva versión internacional en castellano. Quizás si tú has leído la Reina Valera o otras versiones, dice el que tenga 2 mantos, comparta uno. El caso es que la prenda a la que está haciendo referencia Juan es una prenda básica e indispensable. No es la túnica que solía verse exteriormente, es prácticamente lo mínimo de lo mínimo. Es casi una ropa interior, por así decirlo. Aunque nuestra ropa interior ahora mismo es muy diferente a aquel entonces. Es lo indispensable, es lo mínimo. No está hablando de una prenda lujosa, está hablando de una prenda de vestir básica. Así que pon lo que quieras, pon pues una camiseta.
Quizás si lo quisieras traducir hoy, el que tenga 2 camisetas y 2 pantalones, que los dé. Sería algo muy, muy, muy básico. Había pobres, por lo tanto, que no tenían ni siquiera eso. Y este tipo de enseñanzas tampoco son enseñanzas nuevas que Juan se saca de la chistera de ¡wow, Juan, qué revelación! Todo el Antiguo Testamento hay profetas que ya tenían este discurso de Juan. De no quiero sacrificios, dice Dios. Dios dice no quiero sacrificios, sino que atendáis al huérfano, a la viuda y que actuéis con justicia. No es algo nuevo. Pero es que el pueblo quizá necesita recordar lo que ya han escuchado, que un corazón arrepentido es un corazón solidario. Que es lógico que cuando alguien se encuentra con la generosidad de Dios, esa generosidad le lleve a ser generoso con las personas que tiene alrededor. Y la verdad es que no hay otra pregunta que hacerse, o yo no veo otra manera de escapar a la pregunta de qué cosas tengo en mis manos que debería compartir con el otro. ¿Qué cosas tengo que yo debería compartir? No es un discurso fácil de escuchar el de Juan, ¿eh? Porque Juan no dice, el que tenga muchas, reparta alguna. El mensaje de Juan es bastante radical porque dice, el que tenga 2, dé una. El 50%. O sea, da el 50% de lo que tienes. Juan no te está pidiendo que des una camisa. Te está diciendo, da el 50%. Y tampoco creo que tengamos claro... Estoy como intentando enseñarte o compartirte que me parece más incómodo de lo que parece. Tampoco creo que tengas que medir el 50% de tus posesiones, ¿eh? Pero lo que está diciendo Juan no es, bueno, pues reparte una camisa al que tenga. O si quieres, pues el domingo que viene, que hay Banco de Alimentos, pues trae 1 kilo de arroz y listo. Dice, no, o sea, no dice que te desprendas de todo lo que tienes, pero te dice que si tienes 2, da 1, ¿eh? Y nuestra cultura, el que tiene 2 diríamos, bueno, tengo 2. Cuando los de 5 y los de 6 repartan, ya voy yo. Pero aquí hay gente que tiene 5, 6 y 10 y 15, yo tengo 2. ¿Y si me quedo sin? Si doy esta y solo me quedo una y luego me quedo sin, que por lo menos me quedo una, ¿no? El discurso de Juan es un discurso fuerte, difícil de aceptar, difícil de cumplir. O por lo menos a mí me parece difícil vivirlo. Yo no lo estoy viviendo. Hoy en día, encima además, tenemos mucha información, iglesia. Mucha información. Muchísima información. Y eso llega a un punto que abruma, ¿no? A veces tanta información que nos sentimos culpables todo el rato. Y estamos tan cansados de sentirnos culpables que preferimos ya no escuchar más. Porque es que ya hay tanta necesidad, hay tanta gente que necesita cosas que ya no puedo estar todo el rato atendiendo a todo el mundo. Y llega un punto en el que para no sentirte culpable ya miras hacia otro lado y es normal, ¿no? O a veces sientes tanta impotencia que ves cómo está el mundo que también te da tanta rabia que también a veces te lleva a no hacer nada de la impotencia que sientes al ver que constantemente hay injusticias por todos lados. También hay tanta información que a veces tienes como un placebo, ¿no? Ya estás cansado de escuchar lo mismo, ¿no? De hecho, honestamente, creo que algunos estáis cansados de escucharme. A mí, hablaros de que en la iglesia tenemos mucha necesidad. O sea, tengo la sensación de... Entonces, cuando me dijeron que me tocaba este pasaje, casi dije, pues dárselo a otro, porque la iglesia está cansada de escucharme decir, hermanos, hay gente que vive en una habitación, necesitamos compartir nuestras casas. Hay gente que no tiene nada, necesitamos compartir. Lo escuchas tanto que ya te inmunizas, ¿no? Que ya... O despersonalizamos el problema, ¿no? No le vemos la cara, no vemos esa persona. Sí, hay gente que sufre, pero yo no las conozco. Pensamos que otras personas deberían hacerlo, ¿no? También a veces cuando escuchamos este tipo de mensajes, solemos identificarnos con el que no tiene. A ver si es verdad. A ver si es verdad y alguien por fin me invita a su casa a comer. A ver si es verdad y alguien se da cuenta que yo no tengo, ¿no? Muchas veces pensamos, ostras, a ver si la iglesia se implica. Yo te hago la pregunta. ¿Realmente crees que las palabras de Juan son para ti? ¿No tienes absolutamente nada en las manos que compartir?
Creo que la Iglesia tiene una oportunidad de demostrar unos frutos que la gente pueda reconocer como frutos de Dios, porque vivimos en una sociedad tan corrupta, tan egoísta, tan individual, que la Iglesia siendo luz, la mejor manera de ser luz es ser generoso. Hace como 1 año y pico, ya sabéis que en el Banco de Alimentos nuestro ha tenido como muchas etapas, ¿no? Creo que hace 1 año o hace 2, algo común que hacía la Iglesia antes, porque ahora ya hace mucho más, pero algo común que hacía la Iglesia antes era que cuando faltaba algo, pues nos íbamos al Eroski o a cualquier supermercado para el Banco de Alimentos y comprábamos, pues eso, 400 litros de leche para repartir, ¿no? Y recuerdo la cara de la gerente de Eroski cuando nos acercamos a pedir 400 litros de leche. Dicen, ¿pero para qué? No, los vamos a regalar. ¿Qué? ¿Que lo vais a regalar? Sí. Y ya era como... Yo sí, de hecho, si me haces un descuento, me haces un favor, porque es que no vamos a sacar 1 euro. Obviamente no nos hicieron absolutamente ningún descuento. Por supuesto, muy impactados, pero qué bueno que lo hagáis, pero no te vamos a ayudar ni... De hecho, tuvimos que ir nosotros con el traspaleta a buscarlo, ¿sabes? Creo que en una sociedad tan individualista, una iglesia generosa, justa, que comparte, realmente puede demostrar que Dios es real. ¿Qué cosas tienes, hermano? ¿Qué cosas tienes que deberías compartir? El discurso de Juan no se acaba ahí. Dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Unos recaudadores de impuestos, gente bastante impopular. Judíos también, pero bastante impopular. Gente al servicio de Roma. Roma está invadiendo políticamente en ese momento al pueblo de Israel. Si ya has visto la serie de Chosen, no hace falta que te explique más, pero si no la has visto, pues te explico. Los recaudadores de impuestos son gente lo peor de lo peor. Son gente que si en la familia tú eras padre y tenías uno de tus hijos era recaudador de impuestos, era una vergüenza para toda la familia. Absolutamente una vergüenza. No se aceptaban las ofrendas de la gente, de los publicanos. Los recaudadores de impuestos se les llama publicanos. No se aceptaban sus ofrendas por considerar que eran dinero desleal. Se les consideraba prostitutas porque se habían vendido a Roma por dinero. Y encima era un tipo de trabajo dado a la extorsión y al soborno. O sea, cobraban de más. Ya que voy a ser odiado, que sea con razón. Y te cobro un poquito más para mi bolsillo y me enriquezco. Entonces, eran gente que robaba a su propio pueblo para enriquecerse a sí mismo y enriquecer al pueblo opresor. Tremendo. Unos traidores. Dice, maestro, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan no deja de ser sorprendente, porque dice, no cobréis más de lo debido. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues tampoco es tan sorprendente. A mí me sorprende, porque a mí lo natural en mi cabeza hubiera sido, deja de ser recaudador. O sea, deja de trabajar para el enemigo. Corta tu relación con Roma, tío, y sé parte del pueblo. Pero no les llama eso. Les dice, déjate cobrar más de lo debido. Es quédate donde estás, pero hazlo bien. Quédate donde estás, pero sé diferente. Quédate donde estás, pero tú no hagas lo que hacen los demás. Tú cobra lo justo. No dice, bueno, pues ya que estás ahí, infíltrate y cobra de menos para que Roma le llegue menos dinero. No, no. Tú ves y haz lo correcto. Aunque los demás hagan lo incorrecto. Es muy interesante realmente lo que Juan les está diciendo a esos recaudadores de impuestos. Y dice, ¿y nosotros qué debemos hacer? Preguntaban los soldados. Yo aquí pensaba, cuando en una primera lectura, que eran soldados romanos. Y dije, madre mía, sí que está impactando Juan en su predicación, que los soldados romanos están ahí, que se quieren bautizar. Pero en realidad no son soldados romanos, son soldados judíos, mercenarios al servicio de Herodes. Por lo visto, Herodes tenía también pues, unos soldados que pagaba. Y eran soldados que, por lo visto, pues abusaban de la violencia, generaban falso testimonio, chantaje, torturas y, por lo visto, se quejaban de lo que cobraban y entonces intentaban sacar dinero a la gente. Y dice, ¿nosotros qué debemos hacer? Preguntaron los soldados. Y de nuevo la respuesta es la misma. No extorsionéis a nadie ni hagáis denuncias falsas. Más bien, conformaos con lo que os pagan. Es decir, no ejerzáis la violencia, no hagáis denuncias falsas, no os quejéis de lo que cobráis. De nuevo, Juan les dice, quédate donde estás.
No le dice, bueno, pues deja de ser un mercenario y de vender tu espada al servicio de Herodes. Dice, quédate donde estás, pero hazlo bien. Sé un soldado justo. No suméis a lo que hacen los demás. Así que pensando en publicanos y en soldados, la pregunta que me viene es, ¿en qué lugares estoy en una posición de autoridad en la que puedo sacar provecho y no debería hacerlo? ¿En qué lugares, no? Obviamente aquí, pues no sé si tenemos soldados, no sé si tenemos gente que trabaja en Hacienda, aunque no es comparable a los publicanos. Pero todos tenemos autoridad en algún lugar de nuestra vida. ¿En cuáles de esos lugares soy una autoridad y tengo que esforzarme por no sacar provecho de la autoridad que tengo? ¿En cuáles de esos lugares tengo la tentación de ejercer mal la autoridad que tengo? ¿Sobre qué personas tengo autoridad y debería ser más responsable a la hora de ejercer dicha autoridad? Fíjate que las directrices de Juan es interesante, porque el discurso de Juan es súper radical. ¡Víboras! No sé qué, arrepentíos. O sea, en otros textos hablan de que Juan es un tío radical que viste con una túnica de camello, hecha con piel de camello, que come langostas con miel, que son como saltamontes con miel, una cosa un poco extraña, una dieta que no sé si acabo de compartir. De hecho, el otro día se nos coló en casa un pedazo de saltamontes. ¿Te acuerdas, Leo? Y digo, madre mía, qué ascazo. Como pegarle un bocado, ¿sabes? Muy radical el discurso de Juan. En cambio, su propuesta no lo es tanto, ¿eh? O sea, Juan no dice, pues ahora todos a armas, a por Roma, ¿sabes? O vamos a derribar la institución religiosa corrupta. En realidad, las propuestas de Juan son sencillas. Es, no cobres más de lo que debes, no participes de la violencia, no sobornes, no digas mentiras, no abuses de tu autoridad. Son cosas que podríamos hacer todos. Pero a la vez es un reto, porque nadar en cota corriente en una sociedad corrupta es difícil, muy difícil nadar a cota corriente. Por ejemplo, en un mundo donde todo el mundo alquila su piso al precio máximo, ¿voy a ser yo el tonto que lo alquila a un precio más bajo? Aquí todo el mundo está sacando dinero, voy a ser yo el de menos. Aunque ya sean un precio totalmente injusto, aunque sepas que estás asfixiando a la persona a la que estás alquilando. No, hombre, ¿voy a ser yo ahora el que cobre 500 cuando la gente está cobrando 1.000 por un piso igual que el mío? No, hombre, es difícil. En un mundo en el que algunos han sufrido, pero yo no, pero os he escuchado a muchos de vosotros, ¿habéis sufrido un alquiler abusivo de vuestra habitación? Luego a veces también algunos luego se pasan al otro lado y consiguen un piso y realquilan las habitaciones al mismo precio que se la alquilaron a ellos. Porque ¿seré yo el tonto que no aprovecho que tengo una habitación libre para cobrarla a 600, 700 euros y con eso pagarme el alquiler? ¿Seré yo el único tonto que no lo hace? En un mundo donde los jefes abusan de sus trabajadores, no todos, ¿seré yo el único tonto que les va a cuidar? En un mundo donde todo el mundo paga el mínimo según convenio, ¿seré yo el tonto que pague un poco más porque considero que la cesta de la compra es carísima? En realidad, salirse de una norma en una sociedad corrupta es sencillo porque podríamos hacerlo, pero ponte a hacerlo. No es tan fácil. ¿Quién no aprovecha sus privilegios para su propio beneficio? Es prácticamente humano, natural. ¿Quién sacrificaría un beneficio propio por entregárselo a otra persona? Pero el discurso de Juan es demostrad que tenéis frutos de arrepentimiento. Sed justos, sed honestos, no participéis de la corrupción del micromundo que os rodea. ¿En qué lugares, Iglesia, estoy en una posición de autoridad en la que puedo sacar provecho? Y me gustaría hacer algo un poco diferente a lo que no estamos quizá tan acostumbrados, pero creo que tiene propósito, porque creo que esta predicación es muy práctica. Y me gustaría darle pausa a esta predicación. Y me gustaría que entre todos llegáramos a conceptos prácticos de cómo poder vivir lo que Juan nos está proponiendo. Entonces, lo que te voy a proponer, te lo explico y luego lo hacemos,
Y también esto va pues para los que están en Internet, porque no hemos acabado. Pero ahora vamos a estar 15 minutos aparentemente sin hacer nada para Internet, así que os propongo a los que estéis en casa que hagáis lo mismo que vamos a hacer aquí. Y es que me gustaría que estuviéramos en minigrupos de 4 o 5 personas, no más de 5, porque es que si no luego no hablamos, o hablamos de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar. Casi mejor si somos 3, pero como no me hacéis ni caso, pues venga, de 3 a 5, ¿vale? Pero por favor, no seamos más. Y me gustaría ponernos unas preguntas para que nosotros podamos masticar y digerir. Porque claro, ni estamos vestidos con túnicas, ni eres soldado, ni eres recaudador de impuestos, pero creo que podríamos resolver juntos, de manera honesta. Cada uno tiene una realidad. Algunos sois jefes, otros sois propietarios, otros sois asalariados, algunos sois funcionarios, cada uno tenéis vuestros diferentes trabajos. Entonces, es muy interesante que podáis aterrizar estos conceptos en tu vida para, a partir de mañana, dar esos frutos de arrepentimiento si no los estás dando. Dice, estas son las preguntas que os propongo. Dice, si fueras Juan el Bautista, si tú fueras el predicador, ¿qué ejemplo hubieras puesto hoy, en 2025, en lugar de compartir el manto, ¿no? Pues claro, lo que digo, nadie tiene mantos aquí. Entonces, si tú fueras Juan el Bautista, ¿cómo trasladarías esa predicación a hoy en día? ¿Qué tipo de cosas, por si no se entiende la pregunta, debemos compartir con el otro, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos resolver esa pregunta juntos. Segunda pregunta. ¿Qué posiciones de autoridad existen hoy en día a las que nosotros tenemos acceso? ¿Qué posiciones tienes acceso tú de autoridad? ¿En qué lugares tú eres autoridad? ¿Para qué personas? Autoridad no como que seas el jefe, pero como que tu voz pesa más. ¿En qué lugares tu voz, tu opinión, pesa más que en otros sitios? ¿En qué lugares de tu vida es autoridad? Por ejemplo, para que me entendáis, tenemos que abrir, todos los que somos aquí padres ya tenemos un lugar donde tenemos autoridad. Otra cosa es que no nos hagan ni caso nuestros hijos, pero autoridad se supone que la tenemos, ¿no? ¿Cómo la estamos ejecutando? ¿Qué tipo de padres somos? Por ejemplo, pero creo que hay más ejemplos. ¿A qué posiciones de autoridad tengo acceso? ¿Y qué otros frutos de arrepentimiento, diferentes a los que menciona Juan, dirías tú que también son válidos? ¿Qué otros frutos? Porque Juan dice, comparte, sé justo. Son los dos frutos, digamos, que dice Juan. Pero, ¿cuál le añadirías tú? No, luego no vamos a compartirlo porque somos un montón, pero sí que creo que vale la pena que estemos 15 minutos y luego os tiro 3 cositas muy sencillas de conclusiones a las que yo he llegado que quiero compartir con vosotros. Pero ahora me gustaría que con las personas que tienes alrededor, para que no... Hay veces que os digo que movamos la sala, y ahora no. Las personas que tienes alrededor, 3 o 4, resolvamos estas preguntas. 15 minutos. Son las 11:27, pues 32 y 42. Hay 42, continúo con la predicación. Y si estás en casa y nos estás escuchando, pues con las personas que tienes al lado ya tienes tu minigrupo. Me gustaría compartirte 3 cositas de estos pasajes. Tampoco os mováis mucho porque ahora vamos a orar en el mismo sitio donde estábamos. Ya os adelanto. Pero hay 3 cosas muy sencillas que me gustaría compartir de esto. Realmente este texto de Lucas 3, creo que hay un montón de predicaciones ahí dentro, pero la idea no es abarcarlo todo. Pero hay 3 cosas muy sencillas, ¿no? ¿Qué aprendo de las palabras de Juan acerca de los frutos de arrepentimiento? Que el reto no es salirte del mundo, ni salirte de donde estás, sino quedarte y vivir de una manera diferente. Eso es una de las cosas que yo me quedo, ¿no? Lo que te decía, ¿no? No les dijo a los judíos, veníos todos a vivir al desierto, saliros. No les dijo a los publicanos, cortad con Roma. No les dijo a los soldados, cortad con Herodes. Quedaos donde estáis, pero vivid de una manera diferente, ¿no? Y eso me lo quedo, ¿no? Quédate donde estás, Josué, lo que estás haciendo. Pero haz las cosas diferente. Que tu vida demuestre que has sido alcanzado por Dios. También aprendo que no se trata de rituales religiosos. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron aquella gente, ¿no? Y Juan no dice, id y presentad sacrificios al templo y poneros de acuerdo con Dios, ¿no? Ni él dice, con el bautismo basta, acércate y bautízate, ¿no? No hay ningún ritual religioso
en la propuesta de Juan. En cambio, en la propuesta de Juan, todo está enfocado en los demás. Fíjate que las propuestas de Juan tienen que ver con cómo te relacionas con el otro, ¿sabes? Él no habla de paga tus impuestos, él no habla de ser honesto, él habla de ser honesto con el de al lado, ¿sabes? O sea, comparte con el de al lado, comparte tu ropa y tu comida con el de al lado. Cuando cobres impuestos, no cobres de más. Cuando te relaciones con los demás, no abuses de tu autoridad. El foco está puesto en los demás. Él no añade otras cosas que podríamos añadir, de pues no copies en los exámenes, paga tus impuestos. Hay muchas cosas que podríamos añadir, pero Juan todo lo que menciona tiene que ver con el otro, con la otra persona, ¿no? No se trata de rituales religiosos, se trata de relacionarnos mejor, de ser más humanos, quizá de recuperar, porque a día de hoy decimos, bueno, pues es humano, ¿no? Al final parece que es del ser humano la corrupción. Quizás el ser humano no debería ser corrupto, ese es su diseño original y esa es la manera que tenemos que empezar a relacionarnos, ¿no? Nuestros frutos tienen que ver con los demás. Es algo que yo aprendo de esto. Los frutos tienen que ver con los demás. Y lo tercero que aprendo, ya te he dicho que no me iba a tomar mucho tiempo, es que no se trata de seguir a Juan, sino de seguir a Jesús. Porque fíjate que Juan nos dice, ¿qué debemos hacer? Deja tus cosas y sígueme. Juan nos dice eso. Juan nos dice, pues ven y añádete a mi estilo de vida, asume mi predicación y predícalo a la gente. Sería válido. De súmate a mi movimiento. Súmate a mi movimiento. Sería válido porque lo que Juan está predicando es bueno. Pero él no dice eso. Él no dice, sígueme, vente conmigo. Al contrario. Dice que la gente, en el versículo 15, dice que estaba a la expectativa y se preguntaban si él sería el Cristo. Y él les dice, no. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Yo no soy el Cristo. No es a mí que me tienes que seguir, ¿no? ¿Qué personas hay en tu vida en la que eres susceptible de seguirles más a ellos que a Jesús? ¿Lo has pensado? Porque hay veces que dices, o sea, yo soy autoridad sobre otras personas y debo ejercerla de una manera justa. Pero, ¿qué otras personas son autoridad para ti que podrían desviarte de seguir a Jesús? ¿A qué otras personas estás depositando tu confianza? ¿Me entiendes, no? Juan deja las cosas claras. Yo bautizo con agua, pero detrás mía viene el de verdad. Está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la sandalia del zapato. Que, si conoces un poquito la cultura del momento, esa tarea es una tarea de esclavos. O sea, la gente caminaba con sandalias y cuando llegabas a casa de alguien con dinero o que tenía un esclavo, el esclavo era el que se acercaba a ti, te quitaba la sandalia y te lavaba los pies. O sea, esa tarea de desatar una sandalia lo hacían los esclavos. Y Juan dice, yo no soy digno ni de la tarea de no soy digno ni de ser esclavo del que viene. O sea, fíjate dónde pone Juan a Jesús y dónde se pone él. Dice, él os bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Que digo que esto es otra predicación. Pero quedémonos con esto. El agua purifica, pero no salva. El Espíritu Santo salva. Dice, yo os bautizo con agua, pero ese bautizo simplemente es para que entendáis que necesitáis ser limpios. Pero el que viene os bautizará de una manera en la que sí seréis puros. En el que seréis puros de una vez para siempre. Porque el Espíritu Santo te bautizará en el Espíritu Santo. Es decir, bautizar es sumergir. Por eso la figura tan gráfica, ¿no? de un bautismo. Cuando vamos a bautismos, ¿qué hacemos? Sumergimos a la persona en agua. Pues Jesús lo que hace es te sumerge en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando está en contacto con alguien, no se contagia él a sí mismo. O sea, tu suciedad no le ensucia, su limpieza te limpia. ¿Me entiendes? No tiene sentido, porque si yo estás sucio y yo te abrazo, pues estamos sucios los dos. Pero con el Espíritu Santo es al revés. Si tú estás sucio y él está limpio y te abraza, tú te vas limpio. Y eso es lo que te purifica, de verdad. Y con fuego. Tanto el agua como el fuego son elementos purificadores, pero el fuego de una manera mucho más radical. Dice, tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo del granero. La paja, en cambio, la quemará con el fuego que nunca se apagará. Esto es una manera de trabajar. Los agricultores, es el aventador, es una manera de tirar el grano al aire, moverlo, y entonces la paja, lo que no pesa, se va.
y queda el buen fruto. Y a lo mejor antes de que pase el aventador parecía que ahí había mucha cosa, pero cuando el aventador pasa se queda el buen fruto. Pues Jesús quiere hacer eso en tu corazón. Limpiarte y purificarte de verdad y quitar todo lo que no es fruto y dejar el buen trigo que dará de comer a otros. Te digo, aquí hay otra predicación y no estamos a horas de empezar otra predicación, pero creo que sí valía la pena, que necesitas entender es este punto. Necesitas, o sea, si quieres frutos de arrepentimiento en tu vida, sin Jesús no es posible. Necesitas que Jesús te bautice en su Espíritu y con su fuego para dar frutos de arrepentimiento, genuinos y verdaderos. Si miras en Juan 15, verás que el mismo Jesús dice, separaos de mí, nada podéis hacer, para que veáis que realmente este mensaje tiene coherencia con el Evangelio. Así que te animo a que en esos mismos grupos que estabas ahí, y yo ya me bajo, yo ya he acabado de vivarte, me gustaría que orarais unos por otros. Y te he dejado ahí unas preguntas, una guía de oración, que dice, ¿a qué reflexiones te ha llevado la predicación de Juan? La de Juan, no la de Josu. La de Josu no tiene ningún sentido. La de Juan o la de Dios, ¿vale? Y hay algo por lo que puedo orar por ti. Comparte esto en tu minigrupo y deja que otros te bendigan, oren por ti para que Jesús te bautice, te sumerja en su Espíritu Santo y entonces en tu vida pueda haber frutos genuinos de arrepentimiento. Que Dios nos bendiga. Pongámonos a orar por esos minigrupos y con esto luego Lina vendrá y terminaremos la reunión.